Comparto con ustedes la lectura del Santo Evangelio según aparece en Marcos en el capítulo 4, versículos 35 al 41, y dice así: Al atardecer de ese mismo día, finalizando su enseñanza, Jesús dijo a sus discípulos: crucemos a la otra orilla. Ellos, dejando a la multitud, se subieron a la barca donde estaba Jesús enseñando. Había otras barcas junto a la de Jesús. Entonces se desató un fuerte vendaval y las olas entraban en la barca, que se iba llenando de agua por la tormenta. Jesús estaba en la popa durmiendo sobre el cabezal. Entonces, los discípulos lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Despertándose, Jesús increpó al viento y dijo al mar: Silencio, cállate. El viento se aplacó y sobrevino una gran calma. Y después les dijo: ¿por qué tienen miedo? ¿Cómo es que no tienen fe? Ellos quedaron atemorizados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Hasta aquí la lectura del Santo Evangelio. Esta es palabra de Dios. Amén. Gracia y paz de nuestro Señor Jesús sean con cada uno y cada una de ustedes. Desde la barca donde Jesús estaba enseñando, como vimos la semana pasada, Jesús estaba enseñando sobre el reino de Dios mediante parábolas, un largo sermón que estaba destinado a que las personas pudiesen conocer de Dios, conocer a Dios a través de Jesús. Jesús se sube en una barca porque la gente estaba en la playa y de esa forma podía hablar como si fuera una especie de anfiteatro. De pronto, cuando termina su enseñanza, le dice a sus discípulos: vamos, crucemos a la otra orilla. Recordemos que están en un lago. En los lagos también hay tormentas, también hay fuerte viento y vaya que hay marejadas, más de lo que uno puede llegar a pensar. Los discípulos se suben con Jesús a la barca, empiezan a remar hacia el otro lado y de pronto empieza el viento, la tormenta. El agua entra a la barca y por supuesto ellos se asustan. Ahora, estos discípulos, la mitad de ellos eran pescadores, conocían las barcas, conocían el mar. ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Acaso era esa una tormenta que jamás habían visto, una tormenta muy especial? ¿Acaso nunca se habían mojado los pies con el agua que entraba a la barca? Claro, una persona como yo que no está acostumbrada al mar o a andar en barco, ni en lancha, ni en nada por el estilo, puede asustarse con un evento así. Pero aquellos que trabajan en el agua, en el mar, en el lago como pescadores, realmente van a tener un miedo desesperanzado, cayendo en la histeria colectiva solo porque se les mete agua dentro de la barca. Es difícil de entender. El tema es que estas personas, seguidoras de Jesús, discípulos de Jesús, pierden el control, pierden la confianza y de pronto es como si fueran todos mancos, como si fueran todos que estuvieran paralizados y nadie podía hacer nada. No se les ocurre mejor cosa que despertar a Jesús, que estaba casi como una ironía, durmiendo a pesar del agua y la tormenta en la parte de atrás, en la parte alta del bote.
quizás haciéndose el dormido, porque no sé si alguien podrá dormir realmente cuando te está cayendo agua encima, ¿no? Y más encima, con los gritos de los discípulos. Pero ellos no solamente despiertan a Jesús para que los ayude. No sabemos si quiere que los ayude a remar o que haga algún milagro. Al parecer solo esperaban que los ayudase a remar. El problema está en la pregunta que le hacen a Jesús. Maestro, le dicen, ¿no te importa que nos ahoguemos? Le están preguntando a Jesús si le importa que ellos se ahoguen, que ellos se mueran. Es una acusación directa hacia el amor que Jesús les ha profesado desde el principio. Están dudando ya no solamente de la fuerza de Dios, del poder que tiene Jesús en Dios, sino también del amor, del cariño que tenía Jesús por ellos, como si realmente no le importara. Claro, puede ser esa la visión de los discípulos mientras estaban viendo a Jesús durmiendo, como que no le importaba. Pero en ningún momento se detuvieron a pensar por qué Jesús estaba durmiendo, por qué Jesús estaba tranquilo mientras ellos no, por qué Jesús estaba tranquilo cuando había una tormenta afuera, por qué Jesús podía estar en paz consigo mismo sin miedo cuando ellos estaban aterrorizados por el viento y el agua. Quizás esa barca es algo mucho más que solo un elemento, un vehículo para ir de un lado a otro. Jesús estaba enseñando en una barca, estaba predicando la palabra de Dios en esa barca y pide a los discípulos que se suban a su barca. Habían otras barcas ahí, no, que se suban a su barca de la predicación, a su barca de la enseñanza sobre el reino de Dios, su barca del amor desde la fe, su barca de la comunidad cristiana, de la vida en comunidad en la iglesia. Él quiere, como su maestro, como su salvador, que ellos estén unidos en la barca de la predicación. Claro, no es solamente un vehículo, es un vehículo de la palabra de Dios. Al menos así lo es para Jesús. Y cruzan al otro lado, ¿para qué? Para seguir predicando, para seguir enseñando, para seguir salvando personas, sanando enfermedades, acompañando a los solitarios, dando dignidad a los perdidos. Jesús entiende la barca como algo vital, simbólico para la obra y misión cristiana. Y es que si tú te subes a la barca, entonces te comprometes a predicar la palabra de Dios. Y si vas a predicar la palabra de Dios, si vas a enseñar a Dios, si vas a hablar de Dios a otros, pues lo vas a hacer con convicción, seguro de lo que crees o no. Estamos hablando de lo que creemos, estamos hablando de nuestra salvación. ¿Cómo no lo vamos a hacer convencidos de lo que creemos? Pues ese convencimiento tiene que estar aferrado a una confianza inquebrantable en Dios. Por lo cual, pase lo que pase, estés en la tormenta que estés, tengas el miedo que tengas, es mucho mayor la confianza en Dios. Y por eso Jesús duerme en la tormenta. No porque no le importe, no porque no quiera trabajar, sino porque confía en Dios. Y esto no trata, por supuesto, de que le demos a Dios todas nuestras responsabilidades. Este viaje que Jesús hace de un lado a otro es un mensaje también para nosotros hoy, que debemos entender y seguir con mucha claridad. Y es que nuestra misión cristiana es siempre ir hacia la otra orilla, estar en movimiento, buscar personas a quienes hablarles de Dios, sanar
a las personas desde el amor de Dios. Y habrán tormentas, habrán dificultades. Se nos va a meter agua en el bote. Nos vamos incluso a ahogar un par de veces. Claro, nos equivocamos, nos perdemos, nos caemos, cometemos errores. Pero ninguno de nosotros puede perder la confianza en lo que está haciendo, la confianza en que vamos a llegar a la otra orilla, la confianza en que hay personas que nos necesitan para saber de Dios y poder creer en Él. Y es por eso que no nos paralizamos, es por eso que seguimos con pandemia, sin pandemia, con pobreza, sin pobreza, con enfermedad, sin enfermedad. Todos nosotros somos parte de la misión de Cristo hacia toda la iglesia, que nos dice: súbete a la barca de la predicación, de la enseñanza en Dios, y cruza la otra orilla. Busca siempre nuevos objetivos, busca la voluntad de Dios, ve hacia dónde te conduce el seguimiento a Jesús. Porque nuestros procesos de fe son dinámicos. Y una vez que empezamos a hablar de Dios, no podemos quedarnos quietos, no podemos quedarnos solo en el mismo lugar, no podemos hacer siempre lo mismo. Hay un dinamismo que nos va movilizando hacia el encuentro con el otro. Y sí, tenemos que cruzar continuamente a otras orillas. Tenemos que cruzar sin miedo, porque muchas cosas no las sabemos. No sabemos qué nos espera mañana. No sabemos cómo superar ciertas enfermedades. No sabemos cómo superar a nuestros seres queridos que ya no están. No sabemos a veces cómo vencer nuestros miedos que nos paralizan. Pero hay algo que sí sabemos, y es que Dios está con nosotros. Es que Dios está contigo, conmigo, con todos nosotros, y está en tu barca de la predicación, en paz. Porque cuando todo lo que está a tu alrededor parece una guerra, Dios está durmiendo a tu lado para darte paz, para que así puedas ver aquello que no estás viendo, para que puedas sujetarte de Cristo en vez de perder la compostura y caer en la histeria colectiva, para que puedas pensar desde la fe y ver que la otra orilla está ahí, que está más cerca de lo que tú crees, y que aunque esté entrando agua al bote, puedes seguir remando con tus hermanos y hermanas que están en la misma barca contigo. Esto no se trata de una competencia, se trata de confiar en Dios cada momento, cuando me subo en la barca, cuando estoy en la barca, cuando vivo la tormenta, cuando supero la tormenta, cuando me bajo en la otra orilla y cuando llego hacia otra orilla y otra barca y otro mar y otro lago. No es que confiamos en Dios solo en la tormenta para que nos salve. Claro, Dios puede salvarte de todas las tormentas que quiera, pero lo que más hace Dios es calmarte a ti para que puedas superar la tormenta. Si no, no existirían tormentas. Nosotros vivimos en una vida real como cristianos. La tormenta no tiene nada de especial, es parte de la realidad de la fe y de la vida. No necesitamos que Dios nos quite las tormentas, necesitamos que nos dé la paz para poder superar esa tormenta sin que el miedo nos paralice, sin que el miedo nos haga pelearnos entre nosotros, sin que el miedo nos conduzca a dudar de Dios. Y que jamás de nuestros labios salgan estas palabras que salieron de los discípulos de Jesús. ¿Acaso no te importa? Como si a Dios no le importara nuestra vida. Si nos subimos a la barca es porque sabemos que a Dios le importa. Y eso nunca, nunca lo podemos dudar. Porque desde el momento de nuestro nacimiento, desde antes de nacer, hasta el momento de nuestra muerte y resurrección, toda nuestra vida, cada respiro, somos importantes para Dios. Tú eres importante para Dios. Yo soy importante para Dios. Y no puedo dudar de eso.
no importa la tormenta, no importa el dolor, eres importante para Dios. Y esa pregunta no está permitida para un cristiano o una cristiana, porque Dios nos ama con todo lo que tiene. Y por eso manda a Jesús al mundo. Por eso viene al mundo, para que sepamos de su viva voz que nos ama, para que sepamos de Él mismo que quiere darnos vida en la resurrección, para que sepamos que Él está en todas nuestras tormentas, en todos nuestros días, en todas nuestras noches, en cada objetivo, en cada frustración, en cada caída y en cada levantada. No se trata de que Dios te levante solo cuando tengas miedo. No se trata de que Dios te sane solo cuando estás enfermo. Se trata de que tú y yo vivamos siempre con Dios, sin dudar de que a Dios le importas, le importamos. Somos importantes para Él y Dios nos ama. Y si nos subimos a la barca de la predicación, entonces lo hacemos convencidos, con confianza segura y plena en Dios, de que pase lo que pase, porque no significa que no vaya a pasar nada. No, claro que nos van a pasar cosas, pero todo lo que nos pase lo vivimos y lo superamos abrazados, sujetos, confiados en Cristo Jesús. Porque si Él está en la barca con nosotros, no importa la tormenta, no importa qué tan lejos esté la otra orilla, no importa el agua que nos está ahogando. Lo que importa es que a Dios le importamos, que Dios nos ama y que estamos cumpliendo con nuestro deber de hablar del amor de Dios, de ese amor que llena nuestros corazones, de ese amor que nos da confianza, de ese amor que nos da dones, de ese amor que nos hace sentir vivos, aunque todo a nuestro alrededor nos diga y nos hable sobre la muerte. Queridos míos, toda vida cristiana tiene sus tormentas. Lo importante es que nosotros estemos viviendo cada tormenta desde la barca de la predicación, para que así estemos constantemente llegando y conociendo a nuevas orillas, llegando y conociendo a nuevas personas, de modo que no nos paralicemos por el miedo ni el dolor, sino más bien podamos confiar en Cristo Jesús, sujetarnos firmemente en Él y confiar en nuestro Dios. Porque ahí es donde está Dios, en donde su palabra se predica, en donde el amor se comparte, en donde la vida se recibe. No importa la tormenta, lo que importa eres tú y hacia dónde vas, hacia donde Dios te está llevando de la mano de Cristo Jesús, su Hijo, nuestro Salvador. Pues súbete ahora a la barca de la predicación. Busca tu otra orilla, fortalécete en Cristo Jesús y confía en Dios, que juntos llegamos al otro lado. Que así sea en tu propia experiencia de fe y que sea Dios quien te muestre la luz en cada orilla a la cual Él te conduzca. Amén.